Entonces, vamos a ver algo del Código Civil. Eh, Código Civil es muy, muy amplio. Vamos a tomar, como digo, a las partes que nos interesa a nosotros, ¿no? Por ejemplo, el artículo número 1351 define lo que es el contrato, ¿no? El contrato dice que es el acuerdo de dos o más partes, dice, para crear, regular, modificar o extinguir, dice, una relación jurídica patrimonial. Ojo con este término, la relación jurídica patrimonial. La vamos a explicar en el siguiente párrafo, ¿no? Las partes determinan libremente su contenido, el que no debe ser contrario, dice, a normas legales imperativas. Dicho de esa manera, supone la existencia de dos o más partes con plena capacidad para contraer obligaciones. ¿Y por qué le decía que teníamos que poner un ojo en el concepto de la relación jurídica patrimonial? Porque todo contrato debe, dice como objeto un contenido patrimonial. ¿Esto qué significa? Que se refiere a bienes o intereses con un contenido económico. Cuando en un contrato, por ejemplo, eso está en la siguiente forma, vamos a hablar de contratos onerosos y de contratos gratuitos. Ahí vamos a ver cómo este tema patrimonial hace que un contrato se defina por una de estas dos características, ¿no? Eh, Además, el régimen jurídico peruano dice que las partes que intervienen se obligan recíprocamente a cumplir con con las prestaciones establecidas. Obviamente, si una de las partes no cumple su obligación, el contrato deja de ser cumplido, ¿no? Y ojo, no existe contrato mientras las partes no den su conformidad, ¿no? Debido a ello, el contrato es obligatorio para las partes por lo que se expresen ellos. Por eso les comentaba que es muy importante este tema de, de conocer bien, de saber leer bien un contrato para poder definir todas las obligaciones y los derechos, que es justo una de las cosas que pide, por ejemplo, como les decía, NIF 15, ¿no? NIF 15 habla de crear que cuando hay una transacción, que por ejemplo que va dentro de NIF 15, se crean activos y pasivos, ¿no? Y eso lo vamos a explicar rápidamente cuando estemos ahí. Entonces, ¿por qué se habla de crear activos y pasivos? Porque al basarse en contratos, un activo es un derecho y un pasivo es una obligación. Y con esa figura ya ven cómo encaja esa construcción que tiene la norma contable con las definiciones que hay en los códigos civiles de todos los países, porque obviamente nosotros no somos el único país que tiene código civil, ¿no? Entonces, es así como encaja, y también cuando veamos NIF 15, cuando nosotros estemos en el trabajo diario y querramos ver NIF 15, vamos a tener que, si el contrato es un poco complejo o es especializado, pues buscar la literatura correspondiente para entenderlo, pero básicamente tienes este sustento, ¿no? La relación jurídica patrimonial, el cumplimiento de las obligaciones y de las prestaciones establecidas, ¿no? Y cómo se deben cumplir, ¿no? Eso es lo que pauta cada contrato, y eso afecta a la aplicación a partir del 2019 de la norma contable, en este caso la NIS 15, ¿no? Entonces vamos a ver qué características tiene el contrato. El contrato tiene como características más importantes la forma, es decir, en este caso, las partes concuerdan, dice, y expresan su coincidencia con la figura creada por la ley. Además, el contrato es subjetivo porque habla con personas, habla de que este contrato es obra de dos personas con capacidad jurídica para asumir obligaciones y obtener derechos. Ojo, las personas deben tener capacidad jurídica, es decir, no cualquier persona podría ser un contrato, ¿no? Con efectos jurídicos. Es por eso que a los menores, cuando un menor quiere participar en un contrato, va con su representante legal. A esas personas que tienen problemas de salud que les impiden ejercer voluntariamente su criterio, también van con un representante legal, ¿no? Es por eso que se habla de subjetividad. En el caso de la voluntariedad,
para que el contrato sea reconocido como tal, el contrato debe ser absolutamente libre y voluntario. Y esta voluntariedad se manifiesta también en base a una declaración de voluntad. Cuando uno firma un contrato, uno declara la voluntad de firmar este documento. Y esta declaración de voluntad corresponde a una situación en particular de las partes que contratan, y es el de comunicar a los interesados que el sujeto, o perdón, que los sujetos que participan en el contrato tienen esta voluntad de firmar, de aceptar las cláusulas que están en ese documento, ¿no? Además, debemos recordar, se los había comentado rápidamente, me parece en la clase anterior, lo vamos a ver también muy rápidamente cuando veamos NIS 15, las maneras de expresar esa voluntad, ¿no? Por ejemplo, la voluntad se expresa y dice mediante la palabra, como les decía, yo voy a comprar pan, le digo, oye, dame 5 panes, ya subió el pan, está a 30 céntimos, yo lo compraba a 10 céntimos, hace muchos años atrás. Eh, dame 5 panes, me dan los 5 panes, entrego el dinero, si es que corresponde entregarme el vuelto, me dan el vuelto, y ya tengo un contrato, pero ya hicimos una declaración de voluntad, porque ambas partes, en este caso de manera verbal o con gestos, aceptamos hacer este contrato de compra-venta. Eh, bueno, ahora más que nunca, como ustedes saben, el correo electrónico y el WhatsApp son ahora medios por el cual se puede expresar la aceptación de determinadas situaciones. Y obviamente también, principalmente en el tema de correos electrónicos, se aceptan muchos contratos, ¿no? Y eso es lo que debemos tener claro, que ahora hay muchas maneras de expresar esta declaración de voluntad, que es un tema muy importante. Ahora, dentro de ese tema de declaración de voluntad, también hay maneras de expresar esa declaración, ¿no? Hay lo llaman la declaración expresa, que es, por ejemplo, cuando podemos hacer un documento, y esa es una manera expresa, un documento, un contrato inscrito en alguno de los libros de los registros públicos del país, es una declaración voluntaria de llevar a cabo el contrato, que ya son contratos modelos porque tienen nombres específicos también en el Código Tributario, perdón, en el Código Civil, son contratos aceptados, son cláusulas aceptadas, son negociaciones aceptadas, son derechos y obligaciones que están inscritos ahí, y esa es una declaración expresa. Una declaración tácita, por ejemplo, podría ocurrir, no sé, por ejemplo, en algún caso, por ejemplo, cuando yo lo llevaría por el lado contable, o por el lado, perdón, por el lado operativo de las empresas petroleras, que cuando hay derrames, por ejemplo, de crudo en su operación, a pesar de que ellos no salen a decir, oye, nosotros vamos a limpiar esto, o sea, salen corriendo y atienden esa emergencia, ahí no hay nada escrito por ellos, no hay ningún aviso de que ellos van en el caso, no suponiendo que el caso sea así, ellos no han firmado ningún documento diciendo, oye, nosotros vamos a restaurar esta zona. Sin embargo, cada vez que hay una situación de esas, ellos mismos, sin pedir, sin avisar a nadie, salen y hacen esas restauraciones, ¿no? Esa es una declaración tácita. Y también dentro del contrato hay una declaración a través del silencio, ¿no? Y yo ahí me atrevería a irme por el lado del derecho administrativo, y podría hablar del silencio administrativo negativo, ¿no? Oye, si no me contestas es porque aceptas lo que yo propuse en este caso, en el trámite que estoy solicitando, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo el tema de la voluntariedad es un tema también muy importante dentro de un contrato, ¿no? Además, también tenemos el tema de la parte ética, ¿no? La eticidad, ¿no? Eso eso está relacionado con el principio de buena fe, y efectivamente los contratos siempre son firmados de buena fe, ¿no? Ah,
si hay contrato firmado de mala fe, eso obviamente siempre termina en un juzgado, ¿no? Cuando hay una parte que nota que vive un abuso en el contrato, pues siempre terminan buscando una dirimencia en el Poder Judicial correspondiente, ¿no? Y finalmente existe una característica de conmutabilidad y que son aquellos contratos en los que las partes dicen, tienen una relación de equivalencia proporcional entre sus prestaciones a cumplir. Y eso es usualmente normal, ¿no? Siempre cuando uno vende algo, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, uno cuando vende algo, lo que ocurre es que la contraparte va a recibir en este caso, si yo soy el comprador y la otra parte es el vendedor va a recibir una contraprestación en efectivo usualmente, en dinero, que es proporcional a las expectativas que tenía en la venta de ese equipo, ¿no? En la venta de ese bien, ¿no? Entonces, eso también siempre se da, ¿no? Hay algunos contratos, sobre todo, yo lo he visto en temas financieros, en el que a veces no existe esta equivalencia, pero por ser temas financieros y mercados muy específicos, pues sí se aceptan estas figuras, ¿no? Entonces, pero en general, en la mayor cantidad de veces, los contratos tienen esta equivalencia proporcional, ¿no? Y entonces, ahora vamos a ver varias maneras de agrupar los contratos dependiendo de lo que querramos, del tema que querramos analizar, ¿no? Acá está, por ejemplo, por su valoración, son onerosos o gratuitos, y acá es donde entra a tallar la parte patrimonial. No son onerosos, los contratos son onerosos cuando cada parte dice cumple una prestación en favor de la otra, ¿no? A esta clase efectivamente corresponde la mayor parte de los contratos, y es acá donde, como les decía, entra el tema patrimonial, porque tanto las dos partes, en el caso, voy a utilizar nuevamente el contrato de compra-venta, el que compra y el que vende, van a entregar contraprestaciones equivalentes que van a modificar su patrimonio, ¿no? En un caso, en el caso del vendedor, el patrimonio sufre una variación porque entrega existencias, recibe efectivo, y en este caso el patrimonio se mueve porque acá hay un mayor valor, porque siempre hay una utilidad en esa operación. En el caso del que compra, entrega dinero por mercaderías, por bienes, por existencias equivalentes, pero que a la larga va a modificar su patrimonio porque o lo vende como lo compró, en este caso sería mercaderías, o lo usa para su proceso productivo, lo cual es o materia prima o materiales auxiliares, ¿no? Entonces, siempre en un contrato hay cambio en la situación patrimonial o presente o futuro, ¿no? En el caso de los contratos gratuitos, solamente una de las partes tiene una variación patrimonial, porque en el caso de la donación, pues efectivamente el que entrega no tiene ninguna contraprestación, ¿no? Entonces no va a tener ninguna variación patrimonial como ingreso, ¿no? Sí, efectivamente se va a desprender de parte del patrimonio, pero esa parte, la parte que entrega, en el caso de la donación, pues no recibe nada. Cuando vemos los contratos por su autonomía, hay estos tres tipos de contratos, ¿no? Los contratos principales, dicen, porque tienen una vida jurídica o autonomía propia, dice, porque no dependen jurídicamente de otros contratos, ¿no? La compraventa y el suministro son los contratos más conocidos, ¿no? O sea, yo puedo hacer un contrato de compraventa y efectivamente bajo esa figura el contrato tiene vida plena, no tiene no necesita eh, incluirse o complementar o ser complemento de otro contrato, no necesita de otro contrato para tener vida propia, ¿no? En el caso de los contratos accesorios, sí, efectivamente, estos contratos sirven de complemento a otro contrato principal, ¿no? Por ejemplo, la hipoteca siempre sea de complemento a un contrato de compra-venta. La prenda va por el mismo camino, ¿no?
Entonces, este tipo de contratos, por ejemplo, son contratos accesorios. Y finalmente hay contratos derivados que surgen de otro contrato que viene a ser el principal, ¿no? O sea, si no existe el principal, acá tampoco existe, pero adicionalmente se deriva, ¿no? Es decir, en el caso de los subarrendamientos, ustedes saben, ¿no? Yo arriendo un local y a su vez ese local yo lo subarriendo. Entonces, en este caso, este subarriendo efectivamente deriva del contrato de subarrendamiento del contrato principal. Debido a si vemos los contratos por su naturaleza, hay contratos civiles, aquellos de carácter común, establecidos entre personas no comerciantes, y hay contratos comerciales, que es lo que tenemos que ver, que son los celebrados por comerciantes o empresas y que se relacionan con los denominados actos de comercio. Y además existen los contratos administrativos, que son los celebrados con las entidades del Estado con particulares para proporcionar servicios a la ciudadanía o para adquirir bienes para uso propio, ¿no? Y también si vemos los contratos a través de la regulación, podemos tener contratos atípicos, también conocidos como innominados, porque en los que no se incluyen en ninguna norma legal, o sea, contratos, digamos, a la medida, y hay contratos típicos que ya tienen una regulación legal específica, ¿no? El contrato de compra-venta, el contrato de venta, el contrato de hipoteca, todos esos ya tienen una regulación especial específica y están pues como les decía, están dentro del Código Civil, por ejemplo, y esos serían contratos típicos, ¿no? Todo el tema contractual está dentro como ya se había comentado, dentro del Código Civil, del Código Civil, específicamente dentro del libro séptimo, que son las fuentes de las obligaciones, en esta sección primera y en los contratos en general. Está este título 1, bastante largo porque tiene 21, 22 artículos, donde están las disposiciones generales de los contratos, y ahí luego vamos a comentar los 2, 3 primeros artículos. Eh, este título que dice contiene las disposiciones generales de los contratos, el régimen legal, el contenido, la primacía de la voluntad de los contratantes, la garantía y la seguridad del Estado, la validez del contrato, reserva y efecto de los contratos, personas prohibidas de adquirir derechos reales, rescisión y resolución contractual, entre otros. El siguiente título, que es el del consentimiento, trata sobre, por ejemplo, el perfeccionamiento del contrato, la contraoferta, ofertas alternativas y cruzadas y otros temas. Y finalmente, los títulos 3 y 4, que van desde el artículo 1402 hasta el 1413, y que se relacionan con el objeto y las formas del contrato. Yo de los contratos que estuve revisando, yo acá tengo 3 contratos que particularmente para mí son llamativos. No son contratos que veamos seguidos, pero que también pueden en algún momento encontrarse a través en nuestra práctica tributaria, ¿no? Y en la práctica contable, para los que hacemos también contabilidad. Por ejemplo, vamos a hablar de contratos preparatorios. Estos contratos preparatorios son contratos principales, son autónomos, dice que expresan un compromiso para celebrar un contrato futuro de carácter definitivo, ¿no? En varios negocios hay contratos preparatorios en los que se va formando toda la figura final que se va a expresar como ya les comenté, en el contrato definitivo. En este tipo de contratos, las características más importantes son las siguientes, ¿no? Que hay un compromiso de contratar. Sí, vamos a hacer, si firmamos un contrato preparatorio, vamos a tener posteriormente un contrato de carácter definitivo. El efecto es futuro, sí, porque efectivamente ya este contrato preparatorio debe contener los elementos esenciales del contrato definitivo. Y ojo, no es un accesorio del contrato definitivo, es también un contrato principal cuyo fin, cuya culminación genera la celebración del contrato definitivo, ¿sí? Es decir, si yo tengo un contrato preparatorio y un contrato definitivo, si uso la lógica que les mostré en las láminas anteriores, yo debo calificar este contrato preparatorio no como un contrato accesorio, sino como un contrato definitivo, que acá voy a tener en la mesa, si es que los reviso juntos, tendré en la mesa 2 contratos, ¿no?
Vamos a hablar del contrato de compra-venta con reserva de propiedad. Saben que en un pacto de reserva de propiedad, usualmente los que han ido comprando inmuebles, algunas veces en algunos casos, un amigo me contó que tenían esta figura, ¿no? El vendedor condiciona la transferencia de propiedad a que se realice el pago total del precio o una parte determinada de este, ¿no? Una vez que se realiza la tradición del bien, el riesgo por lo que ocurra corre a cargo del comprador, ¿no? En el fondo es un contrato de compra-venta sobre un bien inmueble en el que efectivamente hay una reserva de la transferencia de propiedad hasta que se cumpla lo pactado en el contrato, que usualmente siempre es la cancelación del monto total, perdón, del monto total del precio, ¿no? Eso es lo que siempre se busca cuando hay una venta o compra con reserva de propiedad, ¿no? En estos casos, el riesgo de la pérdida del bien será asumido por el comprador, aunque la misma acontezca por causa no imputable en ninguna de las partes, ¿no? Eso también está en el contrato, por eso es que es importante leer el contrato. Y bueno, ese contrato es más conocido, el famoso contrato de consignación, ya ustedes saben, tenemos, tenemos una, tenemos una empresa que consigna productos a un tercero y este tercero recién, a la hora que lo recibe, no forma parte de su inventario jurídico, sí del físico, y recién hará suya el bien, pero lo hace suyo por un segundo, porque como está en consignación, como recibe esos productos en consignación, nunca es de él, sino que solamente pasará por su propiedad en un segundo cuando vende efectivamente esos bienes que recibe en consignación. Y por parte del consignador, pues jurídicamente está en su propiedad, no físicamente, porque no está ya en sus almacenes, y ellos irán disminuyendo este stock, eh, yo lo llamaría ficticio porque no se puede contar, no está en propiedad de la empresa, cada vez que el consignatario comunique que ha vendido parte de este stock entregado ¿cómo se llama? En consignación, ¿no? Tema interesante porque durante mucho tiempo algunas empresas que comercializaban bienes de consumo masivo utilizaron esta figura para controlar bien sobre todo el tema del IGB, ¿no? Si lo quieren comentar después, lo conversamos en otra clase, pero acá en el Perú hubo una época en el que el tema de consignación fue muy importante, fue muy importante. También tenemos los contratos de venta de bienes futuros. Acá, bueno, ya ustedes saben, ¿no? El contrato se sujeta a la condición suspensiva de que tenga existencia. ¿Sí? Si no se cumple esta condición, es decir, que se llega a fabricar la existencia, la venta queda sin efecto, ¿no? Usualmente eso también es una figura muy conocida porque también muchas personas, para disminuir los costos financieros, usualmente compran inmuebles sobre planos, ¿no? Y un inmueble sobre planos aún no construido el departamento o la oficina, pues eso es una compra-venta de bienes futuros, ¿no? Eso también es conocido bastante en la práctica, ¿no? Y además hay que agregar a esto que si el comprador asume el riesgo de pago previo, el contrato siempre estará sujeto a la condición suspensiva de su existencia futura. Es decir, si yo pago todo, igual yo me someto a la regla del juego de la existencia futura del bien, ¿no? Y finalmente, para acabar esta parte de la presentación, y ahorita les voy a comentar algunas cosas más sobre el tema de contratos, está el tema de las arras de retractación, ¿no? Por ejemplo, las arras de retractación es un buen ejemplo de un contrato preparatorio, ¿no? Es decir, oye, yo quiero comprar una casa, hay una casa, un departamento usado, sí cuesta $50,000, yo quiero asegurar esta operación, yo quiero comprarlo ya, mira, ¿sabes qué? Tienes unas arras de retractación, vas a firmar unas arras de retractación. Ah, ya.
firmamos el contrato y ahí decimos, sí, ¿sabes qué? Esas arras de transacción corresponden a la futura operación de compra-venta del departamento ubicado en tal calle, en tal número, ¿no? ¿Cuál es la característica? Una de las características importantes del arra de retractación es la siguiente. Si la parte que entrega las arras se retracta, se pierden. O sea, por ejemplo, yo voy a comprar un departamento y yo entrego $2,000 de arras de retractación. Yo encuentro otra casa que me gusta más y ¿sabe qué? Vengo, señora, ¿sabe qué? Disculpe, no voy a poder comprarle la casa, yo pierdo las arras, ¿no? La otra parte se queda con las arras. Si, por ejemplo, en esa misma operación, quien me iba a vender la casa me dice, señor, ¿sabe qué? No voy a poder venderla porque he tenido tantos problemas y mentiras. Yo le ofrecí 50 y otra persona le ofreció 80, pues obviamente va a preferir hacer la segunda operación, pues obviamente me tiene que dar duplicadas las arras, ¿no? Si le dejé $2,000, me tiene que entregar 2,000, $4,000. A eso se refiere cuando la norma habla de que cuando el que se retracta es quien recibe las arras, debe de devolverlas dobladas, ¿no? Y si se celebra el contrato definitivo, las arras se deben devolver de inmediato o se van contra el crédito que se está generando a través de esta venta, ¿no? Esas son las operaciones más importantes y además